Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De O de... pseudociencia y lenguajes extraterrestres. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Lengua Cuántica. El día de hoy, David y yo vamos a hablar sobre pseudociencia y todo esto para llegar a un tema que me trae muy entretenido últimamente, que es el asunto de las dos supuestas hablantes de la lengua alienígena. ¿Cómo estás, David? Yo muy bien, aquí tratando de aprender a hablar alienígena. Al menos suena a que es una lengua cuántica, ¿no? Entonces ya hace un poquito referencia a nuestro programa. Y pues me tiene muy emocionado porque pues ya no somos famosos nada más aquí en nuestro pequeño planeta Tierra, sino que además hay civilizaciones que nos están escuchando y nutriéndose de todo lo que tenemos que decir. Exactamente. Sí, y justo es un tema que pensamos que era muy bueno para este programa porque pues reúne ahí lo mejor de la física con lo mejor de la lingüística para dar los argumentos de por qué sí o por qué no. Creo que ya es muy obvio que vamos a decir que no es posible lo que están diciendo estas mujeres, pero bueno, eso se ha dicho mucho. Y algo importante es que si caemos en solo burlarnos o solo decir que algo no es porque a mí me parece improbable, estamos cayendo en la pseudociencia. Entonces, como no queremos caer en la pseudociencia, por eso nos interesa hacer este programa para retomar esos temas y que no se convierta nada más en una burla, ¿no? Sino realmente argumentos de por qué no es posible lo que mencionan las supuestas hablantes, y siempre lo diría así, supuestas hablantes de lengua alienígena. Bueno, porque pues para empezar tendrían que decir a qué se refieren con eso, ¿no? Sí está como extraño empezar a hablar de un tema del que casualmente solo ellas saben. Y pues bueno, así se pueden construir muchas cosas. Por ejemplo, si yo hoy me despierto y digo que voy a fundar, no sé, una nueva área de la ciencia que solo yo entiendo y solo yo descubrí, pues entonces tengo que explicar en qué consiste esa nueva rama de la ciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, puede haber gente que diga, ah, pues es que Albert Einstein hizo algo parecido, ¿no? O incluso que Albert Einstein estaba peleado con los padres de la mecánica cuántica, no peleado así a muerte, sino es un decir, o sea, a él no le gustaba la idea de una mecánica probabilística, por lo que pues cada uno tenía que explicar cuáles eran las bases de esta rama que estaban como inaugurando, ¿no? Tanto Albert Einstein, cuando habló de la relatividad general, dio argumentos teóricos por lo cuales se tenía que hablar de una relatividad especial y general, y además su teoría vino acompañada de experimentos que respaldaban lo que estaba diciendo, ¿no? Uno no puede nada más decir, ah, bueno, esto es la relatividad y es cierta porque yo digo. Entonces, es como un caso similar. Tiene que haber experimentos, tiene que haber réplica del experimento, tiene que haber varias situaciones que nos dan a entender que lo que estamos diciendo tiene cierta veracidad. Y bueno, en el caso de la parte de la lengua, me quedo un poquito más confuso cómo le hacen para decir, ah, bueno, esto que de lo que vamos a hablar hoy es una nueva lengua y escuchen todos cómo suena, ¿no? Entonces está un poquito extraño, al menos desde mi punto de vista, pero otra vez mi punto de vista es un poquito coartado porque pues, yo no entiendo muchas cosas que tienen que ver con la parte de lingüística, entonces pues es como mi perspectiva, ¿no? Pero alguien que sabe un poquito más del tema, no sé qué podría haber por ahí más interesante. Sí, pues hay muchos asuntos en torno a este tema de la pseudociencia en general. Y creo que convendría empezar por allí, ¿no? Hablar un poco de qué es la pseudociencia, para lo cual primero pues tenemos que saber qué es la ciencia, ¿no? El prefijo pseudo implica que se parece o se quiere acercar a, pero que en realidad no es, ¿no? Es como una supuesta ciencia. Entonces, la ciencia como tal no tiene una sola definición, creo, y más bien la vamos construyendo a partir de ciertas características que consideramos importantes en las ciencias. Las ciencias a mí siempre me gusta recalcar mucho en las clases que doy. No son solo las ciencias naturales o exactas, sino también las ciencias humanas. Y eso hace que la definición se tenga que hacer de una manera mucho más amplia.
y entonces estaríamos hablando de una serie de rasgos que componen a la ciencia, pero que no todos van a ser obligatorios para todas las áreas de la ciencia, porque no podemos medirlas con la misma regla, ni todas esas características son exclusivas del ámbito de la ciencia, que esa es una parte que me gusta mucho. Por ejemplo, una de las cosas que se considera dentro de la ciencia es que la ciencia es un cuerpo de conocimientos. Y muchas definiciones empiezan por ahí, como cuerpo de conocimientos. Y eso está muy interesante porque efectivamente lo es, pero no solo la ciencia es un cuerpo de conocimientos. Y eso nos lleva también a conectar con la parte pseudocientífica. Podemos tener conocimientos que aunque estén en un cuerpo, es decir, como una sola unidad, no necesariamente sean conocimientos científicos. Podemos tener conocimientos populares, por ejemplo, podemos tener conocimientos que no sean de ese ámbito, que sean artísticos, podemos tener conocimientos de un montón de cosas que no necesariamente van a ser exclusivos del ámbito científico. No sé, ¿a ti qué definición de la ciencia te gusta o cómo definirías la ciencia o algún otro rasgo? Yo ahorita ya dije nada más uno. Bueno, en ese sentido hay algunos temas que me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo a veces platico con mis estudiantes o con la gente en general, cuando estamos en alguna conversación o echándonos unas cervezas, sobre, o sea, me sale la pregunta, ¿no? Si, no sé, la filosofía, la psicología, etcétera, pues son ciencias o no. Y entonces, pues, lo más común es que te digan, no, es que lo que necesitas para que algo sea ciencia es que use el método científico, ¿no? Entonces, pues ya son una serie de pasos que más o menos conocemos, para no decir que no me los sé de memoria. Entonces, son una serie de pasos que más o menos conocemos, pero hay un punto, sobre todo, en el que les gusta decir que ahí está la parte de la experimentación, ¿no? O sea, que tiene que venir acompañado de un experimento que pruebe lo que estás diciendo. Y yo como físico, pues me gusta utilizar esa definición, porque en este caso, pues la física es una ciencia que está basada en el experimento, o sea, la naturaleza es la que te dice si lo que estás proponiendo es correcto o no. Pero entonces, si decimos que solo lo que viene acompañado de un experimento puede ser ciencia, pues ¿dónde quedan las matemáticas? Y esto es un tema importante, ¿no? Porque pues sin matemáticas las demás ciencias nos quedamos así como muy desprotegidos para poder afirmar cosas. ¿Dónde queda la filosofía? Que al final del día es esta ciencia que parió a todas las demás. Entonces es un punto complicado, ¿no? Y esa parte a mí me parece interesante porque entonces hay ciencias que tienen que demostrar lo que dicen con experimentos y hay otras que lo que utilizan es una parte que tiene que ver con que sean congruentes y que sean lógicas y tienen que expresar cuáles son las bases de las cuales se están partiendo. Y eso incluso se llega a extender a la ciencia, o sea, una ciencia que es, se llaman fácticas, ¿no? Las que basan, las que salen de los hechos. Y eso se extiende incluso después a las ciencias que pueden ser, no sé, experimentales, ¿no? En una ciencia experimental también tienes que decir en qué marco de referencia estás trabajando, que eso es a lo que conocemos como teoría. Pero luego confundimos mucho lo que es una teoría con lo que es una ley. Y bueno, en este caso, pues la teoría es justamente el marco en el cual te estás moviendo, el marco de conocimientos con el cual te estás moviendo. Y esto está bien interesante porque nos permite, pues, entender que la ciencia tiene unos límites ahí como un poquito suaves, ¿no? Entonces no necesariamente podemos encasillarnos y decir que solamente lo que yo hago es ciencia, pero por otro lado le da lugar a que sea muy fácil que haya gente que hace pseudociencia, o sea, que quiere parecer ciencia pero no lo es, y bueno, nos da lugar a estas confusiones, ¿no? Entonces, ahí estoy respondiendo la pregunta con otra pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es ciencia? Pues entonces yo no dije qué es ciencia, pero sí estoy tratando de delimitar un poquito las cosas que no son, lo que sí podemos ir sacando, que yo creo que no es ciencia, ¿no? Pero bueno, aquí estoy usando una palabra, creer. Entonces, ¿hasta dónde se puede utilizar la palabra creer o no cuando estamos hablando de ciencia? ¿Tú qué opinas, Itzi? La parte de creer, ¿no? Creer es algo que definitivamente no podemos usar en un artículo
científico para hacer afirmaciones, ¿no? Yo creo que sí. Creo que de las primeras cosas que te tacha tu asesor de tesis, la primera vez que haces una tesis, no puedes poner se cree o creemos, considera, no. Entonces, incluso el considerar a veces en ciertos contextos hay que tener cuidado, ¿no? Porque al final parece que es algo más una idea personal que una idea que tiene argumentos. Ahorita aquí sacando nuestro acordeón de pseudociencia, porque me gusta mucho tener acordeones y citar autores, tengo por aquí una definición muy bonita y la voy a leer. Entendemos la pseudociencia como el conjunto de prácticas que intentan apoderarse del estatus científico mediante la exposición de unos resultados aislados, no demostrables y subjetivos, obtenidos de manera acrítica, no sistemática, interesada e imprecisa, para generar un conocimiento no acumulable ni válido científicamente, que opera en el ámbito donde la ciencia no llega o donde no ha ofrecido resultados satisfactorios y que suele ser hábil en el manejo de los medios de comunicación y de las emociones del público. Esta cita es de Alonso Marcos y Cortiñas Rovira, 2014, si no me equivoco. Esta parte de creer pues viene mucho a colación de hasta dónde algo es científico y hasta dónde ya estamos cayendo en yo considero, yo creo y porque yo lo supongo entonces es verdadero. Vamos a suponer que es cierto. Otra vez los matemáticos, que no es cierto. Entonces, bueno, ya dijimos que la ciencia es un cuerpo de conocimientos, que la ciencia busca demostraciones, que esas demostraciones no siempre van a ser experimentales. Pueden ser formales, en este caso. Ahorita equivoqué el nombre. Son ciencias formales las que se basan en estos argumentos lógicos en la construcción. Y otra característica es que es una descripción verdadera de la realidad. Es otra de las cosas que se dicen muchas definiciones. Esto de descripción verdadera pues suena como bien loco, ¿no? O sea, que es verdad y que no es verdad. Pero al final de cuentas, la ciencia sí busca describir, encontrar una explicación a toda la realidad que nos rodea y entrar en una descripción verdadera de la realidad pues implica también tener ciertos métodos de observación, ciertos métodos de también reportar esos datos o reportar esos descubrimientos. Y aunque es cierto, a mí me gusta decir que la ciencia es más que eso. O sea, la ciencia sí describe la realidad, pero no es como lo único que la compone. O sea, lo pensamos como un ingrediente nada más. Sí, pues al final la ciencia es la descripción nada más, ¿no? O sea, no... Bueno, en realidad a mí eso siempre se me ha hecho como muy loco. Desde mi punto de vista no es lo mismo hablar de ciencia que hablar de realidad. La ciencia es la descripción, es como dar un cuento a alguien que no ha visto algo. Y es lo que a mí me gusta platicar también cuando me preguntan algo sobre lo que se hace en física o por qué es importante. Y bueno, yo lo que platico es que es al final algo tan importante como el lenguaje, ¿no? Porque pensemos que tú entiendes por qué un objeto se mueve. Vamos a ponernos acá algo que todos hemos visto en la secundaria, ¿no? Nos enseñan, desde secundaria, prepa, nos enseñan las leyes de Newton. ¿Cómo entendemos el movimiento de un cuerpo? Entonces ya nos dicen, bueno, hay una fuerza que es la que hace que un objeto se mueva. Y esa fuerza, y si tú conoces esa fuerza y la masa, vas a conocer la aceleración, y si conoces la aceleración, vas a conocer la velocidad, y al final del día vas a conocer la trayectoria del cuerpo sobre el que está actuando cierta fuerza en cualquier momento. Y eso está bien chido porque entonces tú puedes hacer la predicción que a ti se te pegue la gana, ¿no? La parte que me gusta es que eso se hace a partir de la descripción de la realidad. O sea, las ecuaciones que están escritas en el papel obviamente no son la realidad. Es como si nosotros creyéramos que la realidad es un cuento de Gabriel García Márquez o un cuento de Juan Rulfo. Pues no, pero así como no son la realidad e incluso tienen cosas muy fantásticas, al mismo tiempo sí son un retrato de lo que era la sociedad en su época, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la ciencia. La ciencia también te retrata cómo se comporta el universo, cómo se comporta la naturaleza, o al menos eso intentamos. Ahora sí que hasta donde nuestros límites nos permiten, tratamos de dar la descripción más precisa que podemos, pero tenemos que estar conscientes que esa no es la realidad. O
sea, es únicamente una descripción que tratamos de hacer para que si yo comprendo algo, la persona que esté en China, en Japón, en el Congo, en donde sea, pueda entender lo mismo que yo estoy haciendo y los mismos resultados, y no solo eso, lo pueda replicar. Y una vez que él haga suyo ese conocimiento, pueda generar tecnología o pueda generar nuevos conocimientos, ¿no? Entonces todo va así como que ligado, y pues por eso me gusta tanto a mí esta idea del rigor en la ciencia, porque nos permite no contar mentiras. Exactamente. Y me encanta lo que dices del retrato, porque ese es el otro punto al que iba. La ciencia no solo describe, sino también retrata o intenta retratar muchas cosas de la realidad. Eso lo podemos ver mucho en modelos, cuando utilizamos una representación, así como si hiciéramos una pintura de alguna otra cosa. Por ejemplo, cuando vemos estos modelos del cuerpo humano, que le podemos sacar así todo el intestino, el corazón, los riñones, etcétera, pues eso es un modelado, es una representación de la realidad. También generamos otros modelos que a lo mejor no son materiales, no son tridimensionales, pero por ejemplo un mapa, ¿no? Un mapa es concretamente una representación de esa realidad. Igualmente generamos modelos de cómo funciona el pensamiento o modelos de cómo se genera la comprensión de lectura, o sea, incluso de cosas que no podemos mirar materialmente porque no podemos abrir un cerebro y ver cómo está comprendiendo alguien una lectura, pero podemos generar modelos, o sea, como dibujitos, pinturas, retratos de esa realidad. Y ese es otro punto bien bonito porque es del ámbito de la ciencia, pero no es exclusivo del ámbito de la ciencia. O sea, también esa es otra característica que pertenece a otras ramas culturales, como puede ser el arte, simplemente. El arte también es una representación de la realidad. Otro punto que me parece bien bonito, estos puntos al rato les pongo por ahí las referencias de donde recopilé todas estas cositas, pero me gusta mucho la idea de que la ciencia también es una construcción de verdades. Y suena como hasta en contra de la ética, pero sí, ¿no? O sea, no solo describe, sino también construye sus propias verdades. Y por supuesto que eso se puede usar de una manera poco ética, pero aunque no lo hagamos a propósito, estamos construyendo realidades, o sea, somos de alguna manera, cuando hacemos ciencia, una especie de escritor o un cineasta. ¿Qué opinas? Sí, pues de hecho, básicamente es como la dirección del cine, ¿no? Otra vez, la ciencia trabaja en diferentes teorías que terminan siendo nuestros marcos de referencia, no marcos de referencia físicos, sino marcos de referencia para nuestro pensamiento. No es lo mismo, incluso en física, cuando te dicen, ah, bueno, tienes una partícula relativista, cuando te dicen tienes una partícula no relativista. Justo por eso, porque le estás dando la dirección de cine de lo que tú quieres que vean. O sea, les estás diciendo cómo quieres que se lo imaginen. Para empezar, las ecuaciones que van a modelar su comportamiento son diferentes. En una aplican las leyes de Newton, así tal cual las conocemos. En otra aplican las ecuaciones de, por ejemplo, de Dirac, que ya nos dirán cuál es el comportamiento. En una vamos a conocer las trayectorias, en otra vamos a conocer su función de onda, en otra sabemos exactamente cuál es su posición, en otra sabemos la probabilidad de encontrar una partícula en cierta región en determinado tiempo. Entonces, cada una de esas nos está pintando dos películas diferentes. Con una palabrita que dimos, ya nos mandó a dos películas diferentes, aunque fuera la misma partícula. ¿Sí? Entonces, sí me parece interesante esta idea que das. La verdad, yo nunca la había pensado, pero me gustó bastante pensar que, pues, la ciencia está dándonos, pues eso, ¿no? Una dirección cinematográfica, un guión sobre cómo vamos dirigiendo las cosas. Y que si lo piensas en la parte ética, pues también está complicado porque también nos está diciendo cuál es la forma correcta de ver las cosas. Y que yo siempre lo he dicho, ¿no? Sin gente irreverente, que es la palabra que se usa, ¿no? O sea, que se sale del molde y que tiende a tener ideas diferentes, pues al final la ciencia no avanza, ¿sí?
no sé, vamos a pensar otra vez en los que crearon la mecánica cuántica, por ejemplo, Max Planck, que según hay una historia que se llama Los creadores de la nueva física, que es muy bueno, de hecho está hecho por una historiadora, pero recopila todas las historias de estos científicos, tratando de ponerte en su contexto histórico e incluso en su contexto personal, qué tipo de vida tenían. Y él cuenta que Max Planck era un científico como muy rígido, muy de las cosas se hacen así, pues que estaba así, que incluso trabajaba de pie. O sea que él tenía como un respirador y que ahí estaba haciendo sus cálculos y pensando cosas, pero trabajaba de pie. Se evitó las almorranas, oye, qué buena idea. Es un problema que padecen muchos científicos. Así que algún producto que tengan para eso aquí les hacemos publicidad. Bueno, yo no, claro, yo no. Todavía. Aún. Aún. De hecho, ¿qué son las almorranas? Bueno, es para otro capítulo. ¿Qué son las almorranas desde el punto de vista pseudocientífico? No, no. Pero entonces, este señor da los indicios de lo que es la mecánica cuántica al entender cómo debería ser o cómo resolver el problema del cuerpo negro para su radiación. Entonces, él dice que para poder describir correctamente ese tipo de radiación se requería que la energía estuviera cuantizada y tristemente para él, afortunadamente para todos, pues esa fue como la idea que dio lugar a la mecánica cuántica y que de hecho resolvía el problema que no podían entender en ese tiempo. Y bueno, tampoco es que hoy lo entendamos muy bien, pero bueno, estamos mucho más cerca porque las ideas cada vez se hacen más sencillas, se explican mejor. Pero entonces resulta que Max Planck mucho tiempo trató de refutar su propia idea. O sea, decir que eso no tenía sentido y dio muchas otras formas alternativas, pero pues al final su idea original fue la que prevaleció y prevaleció por una razón, porque era capaz de describir lo que se observaba en el experimento. Pero bueno, esa es una historia que a mí se me hace bastante interesante, ¿no? Como el mismo Max Planck, pues no le gustó la película que se había creado, Claro. porque pues a él le gustaban las cosas de determinada forma, ¿no? Y pues la ciencia hasta ese tiempo decía que las cosas eran de cierta forma, y pues ahora resulta que no, mucho de lo que él pensaba entonces, o que le enseñaron entonces, pues no era cierto, a pesar de que es una construcción de verdades, pues eran verdades que estaban sesgadas. O sea, funcionaban hasta cierto punto, pero después ya no. Y eso como que no le gustó personalmente. O sea, no como científico, como nada más, sino como persona resulta que no le gustó y trató de refutar su teoría. Y hay que aclarar que no es el único científico que ha hecho eso. Muchos científicos, después de dar una teoría importante, tratan de refutarla a modo de prueba. O sea, ellos dicen, bueno, si de verdad es cierta, puedo intentar refutarla y no voy a poder. Mira, ahorita que estábamos diciendo esto de, o sea, justo que mencionas historiadora, me acordé de este señor, de Edmundo O'Gorman, historiador mexicano, que habla del concepto de la invención de América, que también esto lo leí en algún artículo. Cómo en realidad tantas cosas, digo, aquí está el ejemplo de América, pero tantas cosas que conocemos o la realidad misma que conocemos, como es una invención. O sea, no es tanto que exista, sino que lo hemos inventado, lo hemos construido. Y ahorita que estamos en el mes del orgullo gay, por ejemplo, ¿cuánto tiempo la Organización Mundial de la Salud consideraba la homosexualidad como un problema de salud? Entonces, eso construyó una verdad y esa fue la verdad que, pues, crió a muchas generaciones pensando que era una aberración, que era una enfermedad, etcétera. Y fue a través de la ciencia. O sea, fue la ciencia quien dijo, yo te quiero contar esta historia así. O sea, yo construyo esta verdad y esta es la verdad que vamos a aceptar todos. Igualmente el mismo concepto de demencia, locura y otros tantos, pues son creados de una manera muy social. Y hay artículos, hay un montón de artículos, ese tema es muy estudiado, de cómo el concepto de locura, aún dentro de la ciencia, sí tenía un sesgo muy cultural. O sea, cómo cada cultura, cada país, sus investigadoras e investigadores generaban un concepto distinto o una serie de rasgos diferentes para poder considerar que alguien estaba en medio de la locura.
eso nos da la idea de que pues la ciencia, por más que intentamos estandarizarla y que siempre estamos en ese punto de querer separarnos de prejuicios, pues al final no los podemos quitar al 100%. Y claro, ahora quiero pensar que lo hacemos un poco más, ¿no? Que nos separamos más de esos prejuicios porque ya lo hemos estudiado, porque hubo un surgimiento muy fuerte de la ética científica. Pero antes, o sea, si ahorita existe antes, mucho más estaba viciada la visión científica por ya tus propios marcos de referencia, como comentabas. Entonces, como todo el tiempo estamos, aún dentro de la ciencia, inventando nuestras propias realidades. Porque al final la ciencia es un constructo cultural, como cualquier actividad humana, y no puedes evitar que hay humanos que están ahí atrás y que son humanos que tienen vivencias, experiencias, una formación, que crecieron en cierto contexto. Y lo vemos todo el tiempo, incluso cuando damos clase, ¿no? Tú y yo lo hemos comentado, como de pronto las visiones de ciertos grupos sociales o ciertos grupos económicos suelen estar muy cortas, incluso haciendo ciencia, ¿no? Claro, a nivel estudiantil, pero sí es muy notorio cómo das clases con un grupo de estudiantes de una escuela de cierta posición económica y sus realidades, sus visiones están mucho más reducidas. Incluso sus planteamientos para proyectos de investigación suelen ser muy reducidos. Yo me acuerdo, y te lo comenté, de un niño que quería hacer una investigación, porque tenían que hacerlo para mi materia, claro, tenían que hacer una investigación, pero él decidió que su tema iba a ser sobre cómo la felicidad no te la daba el dinero y cómo el estar feliz dependía de ti solamente y no tenía nada que ver con el dinero, la felicidad y la salud emocional. Entonces, él desde el inicio estaba convencido de que ese iba a ser el resultado. Y entonces estaba como forzando todas las cosas para que saliera ese resultado desde el diseño de su investigación, desde el diseño de su instrumento, de cómo iba a recolectar sus datos. Y entonces yo me acercaba a él y le comentaba que pues me parecía fabuloso que tuviera iniciativa de lo que fuera, porque al final es muy bueno, pero que justo era un excelente momento para que se diera cuenta de que en realidad estaba viendo todo desde su privilegio pues económico y hasta en una cuestión racial, ¿no? Porque pues al final era un chico blanco y de posición económica buena. Y le decía yo, o sea, imagínate que tienes a... Ah, ¿por qué lo comparaba con un partido de fútbol? Decía que si Ujú. tenías un muy mal día o te iba muy mal en la vida, pero te iba muy bien en tu partido de fútbol, ya estabas de buenas toda la semana. Y le decía que pues a veces pasa, pero a veces no. O sea, a lo mejor si estás viviendo en una condición de pobreza extrema, donde a lo mejor tu familia tiene enfermedades, niñas, por ejemplo, que se tienen que prostituir porque no hay otra manera de vivir y que no lo quieren hacer y que luego en consecuencia entran en el ciclo de las adicciones porque es como la única manera de evadir todo el dolor que están viviendo. Y bueno, una serie de cosas que pueden estar pasando por la vida de otros niños, de otras niñas, y que de pronto eso puede derivar en que nada te haga feliz así de fácil. O sea, no es como que tú digas, bueno, no tengo que comer, tengo una familia que se me está muriendo, me tengo que meter en prostitución o en delincuencia, pero gané el Ujú. partido de fútbol, ya estoy bien feliz toda la semana. Pues no, o sea, si sabes que a lo mejor no vas a poder vivir el día siguiente, que a lo mejor te vas a morir de hambre, pues no es tan fácil la felicidad. Entonces, este es solo un ejemplo. Obviamente, pues es un niño que apenas estaba, o era un niño ya, ¿no? Que apenas estaba en formación y entiendo que así sea porque todos así empezamos con visiones más chiquitas de la realidad. Pero eso nos da una idea de cómo desde el momento en que nos acercamos a hacer ciencia, ya traemos una vivencia y una visión del mundo que nos va a permitir ver o no otros ámbitos de la realidad. Y eso pues refuerza la idea de que la ciencia al final es también una invención de una verdad, de tu propia verdad. Sí, pues de hecho, bueno, esa parte que comentas de la visión que tenemos, incluso en distintas etapas de nuestra vida, pues es importante, ¿no? Digo un ejemplo bien fácil, o sea, yo estoy seguro que incluso pensando como el estudiante que tuviste, pues yo creo que muchos hemos pasado por ahí, ¿no? Incluso, pues mi mamá es la onda, ¿no? Y trabajó mucho y alguna vez sí nos decía, pero es que, o sea, pues que trabajaba, estudiaba todo para poder hacer las cosas. Y me acuerdo que una vez sí le dije, pues es que
por más que lo intente, yo no entiendo eso porque nunca fue mi realidad. O sea, sí, gracias a ti, o sea, yo no digo que no fue gracias a ti, pero no fue nuestra realidad. O sea, nos diste una vida mucho mejor que la que tú tuviste y por eso hay cosas que no podemos entender. Ya luego, pues llega el momento de que es uno el que trabaja y dices, ay, no, sí estuvo, sí la tuvo muy complicada, ¿no? Pero ahora sí lo entiendes, y también son por los momentos de la vida que te tocan pasar. Eso incluso que estoy contando también está sesgado por mi experiencia. Puede ser que hubiera seguido en otra posición y nunca hubiera entendido esa parte que mi mamá y muchas otras personas tuvieron que vivir, o estos puntos de vista que luego tienen enfrentamientos generacionales entre a los que unos llaman a otros generación de cristal, generación de cemento y no sé qué tanto, pero también se da en que ni uno ni el otro entienden las realidades de lo que vivieron las distintas generaciones y es ahí el punto donde lleguen a tratar de hacer menos a otros en lugar de decir, ah, bueno, pues hay que ver qué verdades, qué conocimientos podemos obtener de unos y de otros, ¿no? Y no cerrarnos a lo que nosotros decimos. Y creo que esa es la parte importante de la ciencia, lo que decías, ¿no? En algún momento la ciencia llegó a declarar incluso al género, la orientación sexual, etcétera, como problemas de salud, cuando pues eso, hoy sabemos que no es así, pero aquí lo interesante es que quien apoyó y quien ahora dijo, bueno, no es así, también fue parte de la misma comunidad científica. Entonces, algo que me parece importante de la ciencia es que es también la misma ciencia quien es capaz de reconocer cuando está equivocada. ¿Sí? Entonces, a diferencia de otras formas de pensamiento donde tenemos que creer forzosamente en lo que ya se dijo y lo que ya está establecido y que incluso está mal cuestionarlo, a que es al contrario. O sea, siempre es bueno cuestionar y esas preguntas en general se van a escuchar. Puede ser que al principio incluso, pues otra vez es una actividad humana, al fin y al cabo está sesgada por el pensamiento que tienen las personas, pero al final del día va a haber un grupo que se va a dar cuenta que las ideas nuevas son correctas o no, y las va a apoyar o las va a desechar. Entonces, eso es lo que va a estar pasando, ¿no? Un ejemplo que no tenga que ver a lo mejor con algo de la parte humana, pero sí de la parte física, tangible, etcétera, ¿no? Podemos decir, en tiempos de los griegos ya se sabía, o bueno, ya se tenía la idea, no se sabía. Se propusieron las dos ideas. Todo está compuesto por 4 elementos o todo está compuesto por átomos. Ganó en ese tiempo la idea de los 4 elementos y prevaleció mucho tiempo. Hoy en día, gracias a los estudios que se hicieron, sabemos, y ahora sí sabemos, porque hay demostración experimental, teórica, etcétera, que todo está compuesto por átomos, ¿no? Entonces, ya hay una diferencia en cómo la ciencia puede decir, ah, no, espérense, me equivoqué, y está bien. Y de hecho, es algo que yo platico mucho con alumnos, ¿no? Siempre trato de decirles, o sea, equivocarse no está mal. Lo que está mal es forzosamente decir que estás bien cuando sabes que estás mal. Eso es lo que ya no te va a dejar avanzar ni aprender algo nuevo. E incluso les platico, yo llego a mis clases preparando los temas que voy a dar y algunos ejercicios, pero no los resuelvo. No me preguntan, ¿tiene que dar no sé qué? Pues no sé, yo no lo he hecho. Y hasta después lo resuelvo. ¿Por qué? Porque me gusta que vean cómo lo resuelvo. Por una sencilla razón, no que mi método sea mejor, no que yo sea el que va a decir cuál es la respuesta correcta, sino porque de vez en cuando me voy a equivocar. Y me gusta que vean cuando me equivoco. ¿Por qué? Porque eso me da lugar a decir, no, a ver, aquí me equivoqué y me equivoqué por esto y por esto y por esto. O sea, darle las razones por las cuales yo mismo sé que estoy en un error y regresarme. Entonces, para que ellos mismos vean en una clase de ciencia cómo es que uno puede detectar sus errores y cómo se corrigen. Y no decir, no, pues es que así estaba la fórmula, está bien. Entonces, bueno, a ver, vamos desde el principio, usé a lo mejor algún principio mal,
a lo mejor la ecuación que estoy utilizando es incorrecta, a lo mejor me equivoqué en algún paso sencillo como despejar, a lo mejor estoy tomando mal algún dato, no sé, etcétera, ¿no? Son muchas las cosas en las que uno se puede equivocar, pero me gusta primero que escuchen al profesor decir, me equivoqué, Sí. y que vean y que se puede rectificar. Y la segunda, que vean, bueno, ya que acepté que me equivoqué, ¿cómo le hacemos para corregirlo? Y creo que esa parte es importante porque luego nos enseñan como que lo bueno es que te salga la primera y no sé qué, cuando pues en realidad no. O sea, esto es de ir intentando, frustrarse, etcétera. Y entonces también, ¿dónde estaríamos si la ciencia se hubiera quedado con, no, pues ya dijimos que eso era así Y ya no lo podemos y ya no cambiar. lo podemos cambiar? No, la ciencia se trata de llegar a la fotografía más precisa que tiene de la realidad, pero se intenta, ¿no? No quiere decir que se logre. Ahorita, no sé, por ejemplo, en cuanto a ciencias humanas, se deben tener algunos conocimientos que nos tratan de dibujar cómo es que trabajamos como sociedad, cómo se comporta alguien como individuo, incluso esto de las teorías de género, ¿no? Antes me imagino que ni se hablaba de eso, ni se cuestionaba siquiera la idea de que hubiera distintos géneros, no sé, bueno, al menos incluso cuando yo crecí, que tampoco es que haya crecido mucho, pero cuando era niño, etcétera, ni siquiera era un tema que se hablara. Y Sí, oye, muchos temas que a lo mejor sí existían, pero, pero no se les daba visión, ajá, ¿no? o todavía no tenían la difusión necesaria Ujú. como para que fuera Sí. algo de lo que se tuviera que hablar. Y Ujú. hoy en día sí. Son de la conversación Ujú. pública, digamos, ahora. Sí, que habrá gente, bueno, aquí hay conversación pública, conversación científica, ¿no? En lo público, pues como todo, hay gente que está a favor, que está en contra, gente que le da igual. Y dentro de los que lo estudian, pues debe haber gente que da argumentos para decir, no, 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 las cosas deben ser así y estos son los argumentos por los cuales decimos que hay distintos géneros, ¿no? Y habrá gente que diga, no, 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 los argumentos para decir que no hay distintos géneros son estos y lo otro. Y pues ellos saben de sus temas, ¿no? Y dan los argumentos que al final uno, por ejemplo, aquí yo cuando leo cosas del estilo, pues soy el que lee ambos argumentos y trato de entender cuáles son las ideas que hay detrás y trato de comprender qué es lo que está pasando. Y quieras que no, eso me ayuda a mí a empatizar con personas que no se identifican con ningún género o que se identifican con un género distinto no sé cómo se diga, la verdad, al biológico, no sé. Pero bueno, a estos distintos géneros que ahora hay, me ayuda a entender esas ideas. Me imagino que si yo nunca hubiera leído de eso, si no hubiera estudios, no hubiera gente que se tomó la molestia de escribirlo para que gente como yo, que no es especializada en esos temas, lo pueda entender y pueda empatizar. Ujú. Y pues lo mismo pasa para la ciencia, para las ciencias duras o exactas, que pues también hay gente que se toma ahí su tiempo para poner el conocimiento que tiene en términos de lo que la población en general conoce y más o menos se puede imaginar de qué estamos hablando, cuáles son las realidades físicas que se están tratando de reproducir. Y otra vez, a lo mejor alguien que es especialista en temas de género puede leer eso y entender qué es lo que se está haciendo de este otro lado de la ciencia, ¿no? Y entonces, pues ya el conocimiento va avanzando porque ahora, desde más pequeños, escuchamos todas estas ideas y se van haciendo cada vez más afines a nosotros y las vamos comprendiendo mejor, que me imagino que es lo que pasa, si no, imagínate esto, estar descubriendo las leyes de Newton cada generación desde cero, pues sería bastante complicado. Ujú. Y justamente tenemos esa acumulación de conocimiento que también hace posible el que tengamos ciencia, el cómo se van sumando los nuevos conocimientos con los anteriores o cómo los nuevos van mejorando a los que ya existían. Y es una de las cosas que no va a tener justamente la pseudociencia, ¿no? Que no va a ser acumulable. Y como último punto, que en realidad está muy pegado a lo que hemos venido diciendo, además de investigación, método de investigación, teorías, como características que también tiene la ciencia, una última característica es la intervención sobre la realidad, o sea, cómo
también la ciencia nos ayuda a modificar el entorno en el que vivimos. A veces cuando les digo a mis estudiantes que en qué medida su investigación está ayudando al mundo, que es esta parte de la justificación, es muy común que asuman que nada, que no sirve para nada, que su investigación es demasiado pequeña o que seguramente ya hay información del tema. Pero lo que siempre les digo es que no esperen ver los resultados ni de manera inmediata siempre, ni de manera material. O sea, no siempre voy a tener un objeto con el cual yo diga, mira, inventé el foco, aquí está mi aportación a la ciencia, sino que en realidad la ciencia aporta conocimiento y ya, o sea, ese ya es un gran aporte. Y en la medida en que entendemos eso, pues también aprendemos a valorar más la ciencia por sí misma y no solo la tecnología, porque es muy común que cuando pensamos en ciencia, pensamos más bien en aparatos. Y eso genera una sensación como de que si no producimos tecnología, entonces nuestra ciencia no vale o no es verdadera ciencia, que de ahí viene otra vez esta idea de que ciertas ciencias no sirven para nada, ¿no? Y la realidad es que cualquier ciencia va a aportar al campo del conocimiento y no sabemos eso que pueda generar. O sea, como el efecto mariposa, ¿no? O sea, un aleteo puede mover unas olas en quién sabe dónde. Entonces, en realidad la ciencia siempre está interviniendo sobre la realidad. Sí, bueno, además, hay tecnologías que son como remanentes de lo que se termina haciendo en ciencia, ¿no? Por ejemplo, física de partículas. Y es donde se dice, ¿a mí para qué me sirve saber que estamos hechos de electrones y no sé qué? Ah, bueno, y llega alguien que te dice, voy a hacer resonancias magnéticas, entonces vamos a poder detectar enfermedades que antes ni de broma hubiéramos sabido que tenías y menos saber diagnosticarlas y menos saber cómo tratarlas. Entonces, ¿para qué sirvió? Pues en principio en un inicio para nada, porque alguien quería saber qué onda con el magnetismo, qué onda con la electricidad, entender un poquito mejor las cosas, pero pues ya dejó un conocimiento que permitió que alguien dijera, esto se puede aplicar en tal cosa, los ultrasonidos, el GPS, o sea, hay un montón de cosas que mejoran a partir de lo que estamos descubriendo y avanzando cada vez gracias a la curiosidad científica. Y entonces, eso es bien, bien valioso. Otra parte que a mí me parece importante es que a veces, justo lo que decías, no vas a tener un, un objeto tangible para decir, mira, esto es lo que estamos produciendo. Y a mí se me hace bien bonito el- esta visión que tenemos de las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen, es que alguien es cosmólogo. Entonces, pues está ahorita estudiando galaxias y tal. Y horóscopos. Y tú te imaginas que está estudiando y ve las imágenes de la galaxia y no sé qué. Y cuando te enseñan lo que están haciendo, se ven unas fotos todas borrosas donde se ven colores del verde al rojo, que parecen nada más hay como unas franjas. Pues eso qué será, ¿no? Que estudiabas galaxias. O alguien que te dice, no, es que yo estoy estudiando la estructura interna de un protón. Y pues ya tú también te imaginas que lo que está viendo es ahí las particulitas como esferitas que nos enseñan Bien bonitas. en los libros. Y no, vas a ver unas gráficas que están ahí como rayitas y de repente tiene por ahí un pico y dices, bueno, ¿y tanto por esto? Pues sí, porque al final las imágenes o las interpretaciones que nosotros tenemos de las cosas no es algo que se puede ver, sino la interpretación que tenemos de los datos experimentales. Y por eso sabemos cómo se comportan galaxias o cómo se comportan los quarks dentro de un, de un átomo, etcétera, de un protón o de un neutrón, perdón, dentro de los nucleones. Y pues eso está bien interesante. Entonces, no es como que tú hayas visto las cosas, no es como que hayas obtenido un objeto tangible como resultado de tu investigación, pero ahí está el conocimiento que en algún momento va a derivar en tecnología. Entonces, eso es bastante interesante. Ahorita estuvo de moda la idea de la nave basada en el motor de Alcubierre, ¿no? Un físico mexicano que desarrolló una métrica en la cual un objeto puede viajar más rápido que la luz. Entonces, lo que él dice, mira, si este es el espacio-tiempo, lo que vamos a hacer no es viajar
sobre el espacio-tiempo, porque pues aquí la luz viaja más rápido que nosotros. Entonces nosotros nos vamos a mover encogiendo el espacio que hay enfrente de nosotros y alargando el que está detrás. Entonces provocando una contracción de las cosas, y mientras la luz tiene que viajar por el espacio normal, bueno, por el espacio que teníamos antes, nosotros vamos a viajar por el libro acá cerradito, ¿no? Entonces es como si acercáramos las cosas, basado en una métrica diferente. El problema es cómo le haces para manipular el espacio-tiempo. Eso es lo que está complicado. Ahorita traen la idea de que alguien quiere desarrollar un motor que sea capaz de hacer eso, y con eso hacer viajes rapidísimos entre galaxias, no sé, ¿no? O sea, la verdad no he leído cuál es el alcance que pretenden tener con esa tecnología, pero pues estaría increíble. Y otra vez, en principio, el desarrollo científico que se tuvo era como ciencia ficción. O sea, uno nunca hubiera pensado que era algo así real. Teóricamente se podía, pero llevarlo a la realidad era tan sencillo. Ahorita dicen que se puede, quién sabe, habrá que ver los resultados de esas investigaciones que se están haciendo y qué es lo que pretenden hacer, ¿no? Qué interesante, oye, eso está padre. Para otro episodio hay que hablar de la idealización de la ciencia. También, sí, de cómo nos la venden así como que wow, lo máximo. Y no falta tu tío, tu primo, tu amiga que, ay, qué padre, ¿y qué haces? Y le enseñas lo que haces y ya no parece tan alucinante porque no está tan embellecido como de pronto lo pintaban en las películas, ¿no? O sea, hay muchas maneras de hacer ciencia. Sí, eso es. Y la ciencia pues tiene adentro su desastre, ¿no? O sea, así como entras a una casa y no sabes qué tan desastrosa va a estar, pues así igual la ciencia, pues la gente vive en la ciencia, la gente se mueve en la ciencia, no todo es así bonito y perfecto y limpiecito y asombroso, ¿no? Sí, hay que ensuciarse las manos tantito para encontrar lo bonito. Exacto, no, nunca nos hablan de esa parte pesada, difícil y a veces hasta tediosa de la ciencia, ¿no? Que por más que te guste tu área, de repente tiene partes que dices, ay, es que esta parte está bien cansada, proceso. Pues tú acabas de ver que, o sea, yo estaba bien emocionado con un programa que estaba haciendo, y ya lo tuve corriendo y nomás no acababa, y yo, ay, ya quiero que termine, quiero ese resultado, pero pues hay que esperar. Sí. Bueno, pues... Ni modo, así pues ni modo, hicimos lo que se pudo, se intentó, no sé, pero al final se logró el resultado, ¿no? Que es lo importante. Exactamente. Y bueno, por último, creo que también esta idea es de Alonso Marcos y Cortiñas Rovira de 2014. Los constituyentes de la pseudociencia. Fíjate, ellos ponen 6. La pseudociencia, entonces, si ya dijimos que es la ciencia, pues la pseudociencia es algo que se quiera apoderar del estatus científico. Es el wannabe. Pero no es en realidad ciencia, ¿no? Entonces, aquí nos dicen que la pseudociencia, se compone de teorías, prácticas, productos, poderes, dones y fenómenos. Y me gusta mucho esa clasificación, está muy bonito este artículo. Entonces, teorías, y ya, ahora sí pasamos al tema morboso del asunto, que es la parte de la lengua alienígena, que bueno, dos mujeres han salido mucho en medios de comunicación recientemente hablando sobre si son hablantes de esta lengua. La reacción como inmediata de la gente lo podemos ver en los comentarios, incluso es algo que he comentado en el salón de clases y mis alumnas y alumnos lo saben, lo han visto, entonces la reacción general es burlarse, es obviamente no, o sea, como que en general suena poco convincente y eso no quiere decir que esté mal, también de repente dejarnos llevar un poco por el instinto, si pensamos que el instinto también se compone de una serie de observaciones sistematizadas, o sea, así aprendemos, ¿no? Como que poco a poco repetimos eventos y vamos aprendiendo, entonces la intuición no crean que solo es algo del corazón, la intuición también tiene que ver con los marcos mentales que ya hicimos. Entonces no está mal que empecemos por allí, pero pues ya después si queremos no caer en la pseudociencia, pues también analizar por qué. Check the mic and make sure it sound right, boys.